Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en el primer ciclo de charlas del Doctorado en Artes y Tecnoestéticas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo de la casa ya, Alejandro Ponce de León. Alejandro aprende y enseña en el programa de estudios de la ciencia y la tecnología de la Universidad de California, Davis, y es coordinador de estrategias digitales para la Asociación de Estudios Literarios del y sobre el ambiente. Vamos a tener en un principio una exposición de Alejandro y luego vamos a abrir los micrófonos para poder dialogar. Así que bueno, bienvenido Alejandro, gracias por aceptar la invitación y bueno, y te doy la palabra para comenzar. Ana, estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Estoy muy emocionado que el doctorado esté ya andando y que podamos darle una bienvenida con pensamiento medio especulativo. Hoy, siendo viernes en la noche, quiero empezar por algo diferente. Y es que voy a contar, hace unas horas, ayer escribí un fanzine juego sobre paisajes sonoros. Entonces el objetivo del juego es crear eh, playlist de manera colectiva. Siendo viernes en la noche, lo que quisiera hacer rápidamente es que ustedes me ayuden, sobre todo para el final de la conversación, a hacer un playlist. Entonces vamos a hacer un playlist colectivo. Empecemos por ahí. ¿Qué me gustaría que hicieran? Que incluyeran una, dos, tres, cuatro canciones que representen, que propongan, que capturen la textura, sobre todo afectiva, de este viernes en la noche o de esta semana, que capture la imaginación de alguna manera. Yo ya les dejé las dos primeras. Si alguien me hace un thumbs up, una reacción diciéndome que pueden agregar canciones, se los agradecería. Perfecto, muchas gracias, Elena. Entonces, con eso dado, eh, pues nada, empecemos. La presentación como tal la llamé tecnología y territorio, y lo que quiero proponer es un diálogo entre el emergente campo interdisciplinario, la propuesta que se ha empezado a llamar las humanidades ambientales digitales o humanidades digitales ambientales en el contexto latinoamericano. Y me interesa examinar cómo la convergencia de diferentes tipos de proyectos académicos, estéticos, abre nuevos horizontes políticos y éticos. Y busco sobre todo proponer una serie de preguntas, sobre todo que ustedes me ayuden a pensar en estas preguntas, que a la vez abran caminos de investigación y animen una curiosidad eh, para programas académicos tan novedosos como este en tecnoestéticas. Quiero además marcar algunas resonancias y vacíos entre el campo o este intercampo del que estoy hablando y algunas obras o intervenciones artísticas que se han venido desarrollando en América Latina, las cuales han abordado lo socioambiental mediante diálogo con nuevos medios, con lo digital, con el pensamiento decolonial. Así, entonces la invitación es a atender de nuevas maneras el enredo entre cuestiones ecológicas, poscoloniales y digitales en la construcción de nuevos campus académicos, en un campo como el suyo también, que pronto será el de las tecnoestéticas. Finalmente, me interesa sugerir alguna serie de reflexiones sobre posibilidades, legibilidades y limitaciones en la traducción interdisciplinar, este campo en el cual nos estamos todos aprendiendo, así como el rol o el peso de las herencias intelectuales en los debates sobre los humanismos y sobre todo sobre los ambientalismos. Entonces, ahí es hacia donde quiero ir. Y eh, quiero que pensemos en una pregunta, que es la que me ha inquietado todos estos días, y es, cuando hablamos de medio ambiente, ¿cuál es el medio? ¿Qué es el medio del medio ambiente? Para empezar con esa pregunta, quiero compartir con ustedes una pequeña historia. Entonces, empecemos con... En febrero del 2020, Juan Sala, biólogo argentino y actual investigador del CONICET, experto en sistemas socioecológicos,
tuiteó un mensaje que refleja el compromiso que muchos científicos tienen con la comunicación en ciencia. Entonces, si lo pueden leer en la pantalla, lo voy a leer para ustedes. ¿No? ¿Algún inconveniente? Perdón. Empiezo de nuevo en un segundo. Ahí deben estar viendo el trino, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, y ahí no están viendo el trino. Ahí están viendo el trino. Listo. Voy a volver a empezar. En febrero 2020, Juan Sala, biólogo argentino, actual investigador del CONICET, experto en sistemas socioecológicos, tuvo un mensaje que era un fiel reflejo al compromiso que muchos académicos tienen con la ciencia. Voy a leerlo. Llamado a la solidaridad. Número 2. Amigues comunicadores de la información ambiental. No es necesario que antepongan el medio antes del ambiente, puesto que esto es absolutamente redundante. Si hablan del medio, hablan del ambiente. 200 solamente. Y viceversa. Un buen servicio comunitario, quizás. Irene Weiss, bióloga, ecóloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires, no tardó en responder dicho tuit. Hace más de 40 años vengo repitiendo esto. El error surgió de la mala traducción de la cumbre de Estocolmo en 1972, cuando una secretaria sueca escribió en español un glosario para periodistas y se olvidó la coma al ver en el diccionario environment, medio, coma, ambiente, posta. Weiss, quien obtuvo una licenciatura en biología en el 78 y fue nombrada en el 88 como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Argentina, está entre las personas más capacitadas, creo yo, para narrar la historia de la educación medioambiental en América Latina. Al menos, como ella misma lo sugiere, durante las últimas 4 décadas. Tal vez inesperadamente, apenas 20 horas más tarde, su tweet había acumulado 2.000 me gusta y 575 retweets, un logro impresionante para un comentario sobre la gramática de la ciencia en el español. Pero el trino, más que ser informativo, había también desatado una gran polémica en el ciberespacio de la ciencia en Argentina. Como tal, Weiss invitaba a hacer una interesante pausa en el discurso habitual, el pensamiento medioambiental, los ministerios del medio ambiente, etcétera, etcétera. Utilizando de manera bastante singular y estratégica lo anecdótico, así como haciendo algunas presunciones marcadamente de género y de clase, Weiss basaba este argumento en el recuerdo que le dijo María Buchinger, su profesora en los 70, ya fallecida, quien dice asistió a la primera cumbre para la Tierra celebrada en Estocolmo el 16 de junio en 1972. Los usuarios de la red social son invitados a creer en la memoria sobre una historia basada en la memoria de Buchinger, fundadora de la Academia Argentina de Ciencias del Medio Ambiente o del Ambiente. Sin embargo, esta sigue siendo una narración demasiado extensa como para no albergar algunas dudas. Por ello, Weiss también anota que la anécdota ha sido narrada en el libro Elementos de la Política Ambiental de Ricardo Goñi y Francisco Goin, publicado en el 93. A pesar del trabajo de Goin, también investigador del CONICET, cabe mencionar que el libro no fue publicado por una universidad, sino por la Cámara de Representantes de Argentina. Fue escrito por Goñi, secretario del Medio Ambiente. El libro responde a la Declaración de Río de Janeiro del 92 y precede a la reforma constitucional del 94, la cual introduce los cambios para el derecho ambiental de la Constitución argentina. El objetivo del libro, entonces, es totalmente diferente a ser un tratado sobre la historia del pensamiento ambiental. No obstante, dificultades técnicas siempre hay en todas partes. Incluso para alguien que va a hablar de tecnología en una clase de tecnoestéticas. No obstante, para quienes conservamos nuestras dudas, Weiss presenta un tercer argumento: la gramática y el uso correcto del español.
Para nosotros, los biólogos, ambos términos son sinónimos. Lee uno de sus trinos y por ende, colocarlos juntos resulta una tautología, nada peor que un error gramatical. El trino dice, decir medio ambiente es tautológico, o sea, redundante. Es un pleonasmo desde el punto de vista lingüístico. Sería algo así como hablar de cultura humana o de sustancia química, porque no existen culturas no humanas y ni sustancias no químicas. Etimológicamente, en español, la palabra medio ambiente no tiene una genealogía clara y, como Weiss sí lo sugiere, no parece tener rigor lingüístico hasta después de los 70. Pero el debate no termina ahí. Un usuario en Twitter recordó que según la RAE, el diccionario panhispánico de español jurídico no solo tiene el medio ambiente como una grafía válida, sino que recomienda juntarlas y hacerlas una sola palabra, medio ambiente. Y finalmente, los usuarios comenzaron a cuestionar la fecha, 1972, sugiriendo que efectivamente sí existían tratados sobre el medio ambiente antes de la famosa coma. Yo mismo decidí verificarlo usando Google Ngram, que no sé si ustedes lo han usado alguna vez. Fueron todas esas imágenes. Una herramienta que rastrea el uso histórico de palabras en libros disponibles en los repositorios de Google Books. Y efectivamente encontré que hay varios trabajos publicados, por ejemplo, en Montevideo, que, por ejemplo, datan de 1914 y que ya utilizan el término medio ambiente como noción para referirse tanto a lo social como a lo medioambiental. A todo realmente lo que media en nuestra vida. Aquí, con estos usos, el medio ambiente engloba tanto el suelo como la naturaleza, como la vida, como la raza y las modificaciones impuestas por, comillas, el avance de la civilización. Este uso incluso resuena con otras interpretaciones que también van a principios de siglo, pero sobre todo, que a mí me interesan más, mencionar aquí cómo lo es el Código Penal argentino, que fue sancionado en el 30 de septiembre de 1921. Entonces, al traer la historia de la coma de Weiss, lo que quiero es evitar la búsqueda de una versión definitivamente correcta de la palabra medio ambiente. En lugar, me gustaría suspender el medio ambiente y desde esa palabra abrir algunas reflexiones sobre lo que esta particularidad lingüística sugiere acerca de la relación entre lo ambiental y lo medial, entre lo global y lo disciplinar. Empiezo por dibujar algunos contornos a la posición que representa Weiss, aclarando que mi intención no es para nada ofenderla, sino más bien delinear lo que ella y muchos otros, tal vez sus 7.500 tuiteros que retuitearon el trino, defiende. En primer lugar, es una postura que encuentro, en esta postura encuentro la idea de que el pensamiento ambiental es, obviamente, directamente importado de Estocolmo y que en Europa es donde encontramos la génesis de lo ambiental como noción. Sin duda, la conferencia de Estocolmo permitió imaginar un planeta unido ante un posible cataclismo, lo ambiental como un problema planetario, como un problema social. Las ciencias ambientales precisamente emergen o toman bastante su fuerza en estas décadas como un espacio interdisciplinario que permitía hacer cruces entre las disciplinas de la biología, la geografía, la química, y los ponía al servicio de algo así como un bien común. Pero también es una postura que, de alguna manera, defiende la creencia de que lo que se produce en el norte global es invariablemente correcto, transportable sobre todo, y que debería ser fuente de todo conocimiento. Inmediatamente, en segundo lugar, encuentro la noción de que el problema, nuevamente, omitiendo que Weiss está poniendo el problema en una secretaria de género femenino, radica en una mala traducción. De los estudios sobre la ciencia ficción he aprendido que este es un hábito de pensamiento que reproduce la idea de que en América Latina solo consumimos y producimos conocimiento y no producimos conocimiento científico. Este punto de vista refuerza una división entre productores y consumidores y geografías de consumo y de producción, entre quienes pueden salvarnos y en quienes merecemos ser salvados o no,
que puede ser simplista y absolutamente errónea en algunos casos. América Latina adopta esta visión como su proyecto de modernización, como su proyecto nacional, y es una modernización que llega a nosotros a través de dispositivos, una idea de que los problemas pueden ser solucionados siempre y cuando tengamos los dispositivos y las tecnologías correctas. Como un problema de traducción, en tercer lugar, esta urgencia de encontrar un lenguaje que no sea solo común, sino correcto. La idea subyacente de la proposición defendida por la coma de Wise es que la ciencia requiere interpretaciones precisas y unificadas, una sola cultura, una sola estética, una sola visión planetaria, un solo lenguaje monolingüístico ante el planeta. Y en cuarto lugar, la creencia de que son los científicos, sus colegas, quienes tienen la responsabilidad de corregirnos, a pesar de que la ciencia y la historia de la coma, porque la historia que nos cuenta la coma, es en gran medida anecdótica y se aleja bastante de lo que la ciencia como tal, como la conocemos, hace. Es el deber de la ciencia, de sus libros, de sus referencias, de sus memorias, sus legados, semióticas, genealogías, corregir todo aquello que se vuelve incorregible, la gramática. Al final del día, la historia de la coma de Wise es solo una anécdota curiosa sobre el uso del español en el mundo de la ciencia. Sin embargo, también es una ventana a través de la cual podemos ver tensiones y contradicciones que se esconden bajo la superficie del discurso académico ambiental contemporáneo. Ahora quisiera invertir entonces el ejercicio. ¿Qué hace defender el medio de lo medioambiental? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos es medioambiental y no ambiental? Por un lado, estamos también afirmando un statu quo, estamos afirmando ciertas instituciones que cimientan ciertos legados propiamente latinoamericanos. Piensen, por ejemplo, en los ministerios de medio ambiente que existen, creo que en Colombia y en Argentina han habido. Eh, Hay una ecología de programas académicos sobre lo medioambiental, instituciones que cargan lo medio. En segundo lugar, afirma también una diferencia, decir que el medio y el ambiente no son sinónimos. La palabra ambiente precisamente viene del latín ambiens, que abarca aquello que nos rodea, participo presente del verbo ambier, rodear, y la palabra medio, por su parte, viene del latín medius, que tiene una raíz indoeuropea muy parecida, medi, y tiene una pluralidad de palabras que se desencadenan de ahí, donde viene, por ejemplo, la palabra mitad, que indica una cualidad comparativa, mediatizar, el acto de separar, la mediación, llegar a un punto medio, entre muchas otras. Sobre todo para ustedes, además, que estudian prácticas artísticas, la idea del medio debe resonar con algunas otras prácticas muy distantes a lo ambiental. Por ello, digamos, mantenerlas separadas es en sí un acto de valor. Y tercero, y esto es algo que yo agrego, es una bastardización de un concepto. Si hacen una búsqueda del concepto medio ambiente sobre sus raíces etimológicas, pronto entenderán que no existe por lo menos, o por lo menos no han sido documentadas. Son dos palabras que vienen de herencias totalmente diferentes y que si bien hay una manera correcta de usarlas, una herencia y unos legados muy concretos, su encuentro no ha regado, nos ha dado un término sin padres, un término sin una historia de origen. La bastardización de la cultura, yo creo, es un proceso, y otras personas en los estudios culturales latinoamericanos también lo sostienen, es un proceso muy propio de nuestra realidad cultural latinoamericana, que toma vida en encuentros inesperados, sin duda violentos, pero también de duda y de improvisación, pero sobre todo que están anclados a unos procesos muy localizados. Y a mí me interesa sobre todo demarcar eso, es un término que de todas formas marca un espacio bastante único para pensar. Y finalmente, es una manera de nombrar algo muy particular, el medio ambiente. Es una adopción de principio de siglo que incluye el clima y un medio y sugiere un espacio para pensar que somos humanos a través de un medio, que somos expresiones de vida y que el ambiente es nuestro medio de expresión.
Las humanidades ambientales digitales responden a las características del tecnopaisaje o la tecnósfera del siglo XXI. Esta última es una configuración global, cada vez más fluida de tecnología e información, que cruza rápidamente diferentes fronteras espaciales, temporales, que antes eran impenetrables, creando así algo así como un nuevo registro ambiental. Como práctica e intercampo, las humanidades ambientales digitales emergen en la última década. En primer lugar, participar en este campo implica usar herramientas y plataformas digitales para estudiar temas ambientales y para comprometerse con problemas ecológicos. Esto podría ser tan simple como usar archivos digitales para acceder a datos ambientales históricos, o tan complejos como crear situaciones de realidad virtual para imaginar futuros escenarios climáticos. En todos los casos, estas son herramientas que no son necesariamente neutrales, sino que actúan en la forma en que comprendemos el medio ambiente. En segundo lugar, las humanidades ambientales digitales toman en serio las implicaciones materiales de las tecnologías digitales. Cuestionan y critican los impactos ecológicos de la infraestructura digital, desde los minerales de tierras raras utilizados en nuestros dispositivos hasta la energía consumida por los centros de datos. En nuestra búsqueda por un futuro más sostenible, esto es una realidad, una materialidad que no podemos ignorar cuando pensamos en lo digital. Por último, este intercampo también implica una reinterpretación de las tecnologías y las plataformas digitales desde una perspectiva ecológica. ¿Cómo podríamos considerar el Internet, por ejemplo, como una forma eco o más que sistémica? ¿Cómo podrían verse los algoritmos como unas, digamos, especies en evolución? ¿Cómo afecta lo digital a lo físico y lo físico a lo ambiental? En este campo, practicantes en artes, humanidades, ciencias, trabajan a través de los límites disciplinarios y las plataformas, colaborando y empleando metodologías híbridas que buscan ampliar la escala y el alcance de la percepción, la representación, el estudio y la investigación de lo ambiental. Es una ampliación, una manera como de conectarnos con una escala planetaria, por así imaginarlo. El hecho de que en este momento estemos en dos geografías totalmente diferentes es un poco como ese espíritu que se quiere pensar. Es un campo pululante, efervescente. Un buen ejemplo de qué tipo de prácticas emergen en este campo es el proyecto Árboles de Bogotá. Árboles de Bogotá de Data Sketch es un proyecto que busca crear un catálogo colaborativo de árboles que incluye recuerdos, historias geo- georreferenciadas sobre árboles en la ciudad de Bogotá. Em, no es un inventario oficial de árboles, sino es producido por los usuarios que llaman o lo digitan desde el WhatsApp y desde sus dispositivos móviles y empiezan a construir estas historias. Desde WhatsApp empiezan a dejar notas de voz, incluyen historias de árboles donde tuvieron, por ejemplo, su primer beso, árboles que les enseñaron a subirse, a treparse, que los protegieron de ladrones, etcétera. Es una manera de construir un gran catálogo, por así decirlo, de historias de vida, historias sociales de vida de los árboles de Bogotá. Y de esta manera el proyecto busca poner en relieve el papel y la presencia de los árboles en la vida urbana y la vida humana. Sin embargo, aquí en esta propuesta también encuentro alguna resonancia con la coma de Weiss. En términos amplios, las orientaciones propuestas desde las humanidades ambientales digitales, términos amplios, dependen de principios de legibilidad, de políticas de visibilidad, de fantasía de omnipresencia, de aspectos que son en gran escala modernos y que pueden caer en simplificaciones de lo que es ese ambiente. La metáfora del Internet como una aldea global, por ejemplo, que empieza en los años 80 y 90, entiendes el mundo como un proceso de construcción de un sistema planetario. Yo creo que ese sistema planetario y esa transformación del espacio global único está en el corazón del proyecto que se imaginan las humanidades ambientales digitales. Al proponer visiones planetarias que dependen de la hiperproducción de datos y de contenidos digitales, el campo también puede caer en el proceso de homogeneización y articulación de un todo, reduciéndolo todo a su vez a números y a formas de contar, donde desaparece lo que yo pensaría aquí como la distancia entre el aquí y el allá. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, como lo sugiere Silvia Winter, es urgente recordar que este tipo de términos generales, imperialismo digital,
puede llegar a reforzar la idea de prácticas de un homo economicus occidental neocolonial y prácticas de sobreconsumo, sobre todo de países ricos del norte tecnoglobal, que vienen a estos países pobres y desposeídos del sur global a extraer datos. Entonces ahí quiero plantear como esa tensión de la fantasía de lo digital, pero también los riesgos de los digitales, del giro hacia lo digital. Desde América Latina hemos venido liderando la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, que es un proyecto que busca abrir diálogos con y desde las humanidades ambientales en nuestro continente. Es un espacio de copensamiento que busca abrir y habitar mundos más que humanos y no humanos. Y una vez al mes, los miembros de Humanidades Ambientales nos reunimos para especular sobre relaciones que tejen el medio ambiente, a partir de lecturas, diálogos con sus autores, todo esto en línea. Esta es una conversación interdisciplinaria con partícipes e invitados que van desde estudiantes, artistas, escritores, hasta personas que simplemente hacen vida con las plantas. Y venimos a estas sesiones digitales que son grabadas y después articuladas como un catálogo con preguntas más que con respuestas. Estamos preparados más que todo a aprender. Aquí no hay expertos, sino un ecosistema de perspectivas que hacen de este grupo un bosque más que una plantación. Como tal, entonces, la plataforma se concretiza como un catálogo de prácticas y de pensamientos ambientales en América Latina, quizás un gabinete de curiosidades que se sumerge en una misión parecida a la de las humanidades digitales al narrar un presente denso a partir de estrategias de comunicación global. Estrategias de comunicación global que buscan precisamente extender esas redes. Y como tal, nuestra misión es ampliar la conversación, formar índices, catalogar, redistribuir la aldea global. Nuestros contenidos son gratuitos y buscan que más y más gente pueda acceder a ellos. Y ahí entonces surge la crítica propia. En su clásico Sing Like a State, James Scott ofrece una viñeta sobre cómo los estados buscaban resumir los árboles a un solo número, al número de la rentabilidad de la madera que se podía extraer anualmente. El árbol abstracto del utilitarismo cuantificado cuantificaba el volumen de madera como si fuera un logro espectacular, y es espectacular, se vuelve espectacular en tanto omite casi todo lo que es hoy en día considerado importante por naturalistas, antropólogos y demás. Los índices, las horas, siempre se quedan cortos ante la multiplicidad de prácticas que estamos capturando desde la plataforma de humanidades ambientales con estos índices que estamos proponiendo. Sin embargo, creo que nuestro trabajo de todas maneras mantiene algo de valor. La propuesta que he venido haciendo al interior de la plataforma es entonces que cambiemos la forma en que pensamos el territorio que queremos catalogar. Como he sugerido, el territorio en línea se suele considerar como una aldea global, una geografía global que atravesamos a diario. El uso de términos como ciberespacio, espacio web, salas de chat, hasta el mismo Zoom refuerza estas ideas. En contraste entonces con este tono festivo del tecnopaisaje digital y colectivo de las humanidades digitales, hemos aprendido de artistas y creadores latinoamericanos que en nuestra región también existen otras perspectivas que reterritorializan el Internet y lo digital y proponen visiones mucho más complejas de esta virtualidad o de esta digitalidad, que es una digitalidad que no solo atiende al número, sino también a lo digital, lo tactilar, a las huellas, a las formas en que estas huellas se van instaurando en nuestras mediaciones entre lo ambiental y lo tecnológico, por así llamarlo. Entonces, más que un catálogo, he empezado a ver nuestra práctica como si fuéramos detectives que siguen las huellas que se van dejando en el paso. Seguimos algo que se resiste a nombrarse como campo, pero que ya se empieza a vislumbrar en sus dactilaridades. Entonces, la metáfora o el nombre que quisiera usar para llamar atención a este registro es el medio. La mediación, los medios, lo mediano, siempre en contraste con lo global, lo planetario y lo microscópico. En América Latina existe una larga tradición de prácticas de pensamiento tecnoestético que atiende al medio, entre lo digital y lo ambiental, y en esa apuesta hemos empezado a rastrear como una manera de abrir nuevos espacios e identificar tradiciones antes que entrar a hacer una traducción. Entonces, esta es
de nuevo, no es un ejercicio de hacer genealogías, pero sin duda las mediaciones que nos interesan o el pensamiento del medio que nos interesa imaginar pueden rastrearse hasta los años 70, por ejemplo, el trabajo de Víctor Gripo y su serie Analogía, donde las plantas funcionan como baterías dentro de un circuito eléctrico, eh, o su pieza creada para la Bienal de Sao Paulo del 77, Naturalizar al hombre, humanizar la naturaleza, energía vegetal, es otra de estas obras. Pero también podríamos empezar este mismo rastreo de lo del medio, pensando en el trabajo de Walter Marc Cordeiro, quien propone nuevos alcances para la relación entre arte e industria, siempre basado en un arte que juega con el medio entre lo concreto y lo artístico, lo informático y lo conceptual, en favor de una praxis no antidogmática. Digamos que me interesa pensar el trabajo de Cordeiro sobre todo en ese habitar las dicotomías. Y podríamos pensar o seguir pensando estas ciencias del medio, como quiero llamarlas, con formas de arte protoelectrónico, también de finales, segunda mitad del siglo XX, como el trabajo de Julio Lepac, que experimentaba con proyección de luz en materiales reflectantes, en Brasil, con Palatnik, que intentó hacer transposiciones de colores a través de movimientos mecánicos. Me interesa sobre todo pensar en el trabajo de Carlos Martinoya y Nahum Joel, que crean este abstratoscopio cromático. Aquí creo que tengo una imagen todavía. Anticipando el uso artístico completamente nuevo, en los efectos de la luz polarizada, en un mundo donde esto, digamos, todavía no se había presenciado. Manuel Fulguerés, productor de composiciones pictóricas, utilizando el lenguaje de programación paleocomputacional, en una época en donde el computador no existía. Paula Weiss también puede ser parte de estas mismas tradiciones. Digamos, también me interesa incluir en estas mismas tradiciones los trabajos de Gilberto Esparza, los robots de plantas nómadas, parásitos urbanos, que aprenden de contextos digitales para intervenir en el medio ambiente con el fin de eliminar y reducir emisiones de carbono y ayudar a los autónomas a crear nuevos ecosistemas tal vez sostenibles. Cultivos estocásticos de Mariano Sardón, que también ustedes lo pueden conocer o no. Instalado en el Malva, con datos generados por teclados y ratones de computadores utilizados en otras partes del museo. El trabajo del proyecto de Biopus, Sensible, por ejemplo, también puede ser parte de estas ciencias del medio. Permiten crear a los participantes ecosistemas virtuales, equilibrando las necesidades de diferentes organismos. El trabajo de Martín Bonadeo, pasto termosintético, que es una hierba artificial que parece crecer cuando la luz y la temperatura dentro de la galería aumentan. En fin, esta es solo una lista interminable de obras que ejemplifican un interés latente en la creación de instalaciones interactivas mediales, mediáticas del medio, y entornos respositivos que intervienen en la dinámica compleja entre los ecosistemas digitales y los ecosistemas materiales, por así llamarlos. Entonces, con esto quiero ya ir cerrando. Creo que la radicalidad de las humanidades ambientales reside en la intersección de la investigación, el activismo y el uso de tecnologías computacionales para desafiar fronteras geográficas, académicas y ontológicas. También está en el rastrear la transversalidad de las crisis ambientales. Desde los años 80 y 90, artistas en América Latina, México, Colombia, Argentina han abordado situaciones muy similares, anclando su trabajo no en visiones planetarias, sino en territorialidades y regionalidades. Y desde lo local han cuestionado nociones sobre lo ambiental, la representación, el sujeto, el significado de la ciencia, la tecnología, las herramientas. Entonces, en este sentido, esta presentación ha buscado tensionar un poco esas fronteras disciplinarias y esas maneras de marcar que se van consolidando, al traerlas en diálogo y anclándolas nuevamente a preocupaciones del territorio. Entonces,
mi pregunta es, ¿qué está en juego al argumentar en favor de una perspectiva del medio y no una perspectiva planetaria? Entonces, en pro, por ejemplo, de los árboles en contra de los bosques. Precisamente pensando en árboles y bosques, Scott, de quien he hablado, identifica la legibilidad como la técnica favorita del alto modernismo para clasificar, organizar, obtener beneficios de la tierra, de la gente, para abstraer sistemas de conocimiento de las prácticas del conocimiento legal, local. La legibilidad, escribe Scott, es una condición de manipulación. Él prefiere, en cambio, formas más prácticas de conocimiento que enfatizan en la mutualidad, la colectividad, la plasticidad, la diversidad o la adaptabilidad. Pensando en estas ciencias del medio, también me interesa pensar en cómo el medio plantea una ilegibilidad, o entonces plantea una ilegibilidad que puede ser una forma de escapar a una manipulación política, que puede ser a escapar a una manera de atender a lo que es importante a ciertos territorios y no necesariamente a visiones planetarias y totalizantes de lo disciplinario, de los campos universitarios, que están siempre sujetos, digamos, a la creación de nuevos lenguajes, de identificar territorios muy concretos. Creo entonces que estas ciencias de lo del medio buscan crear terceros espacios donde pueden haber otros horizontes para reconocernos como dialogantes. Como autores latinoamericanos, como gente que piensa desde América Latina en un contexto postcolonial, quienes nos situamos entonces en diálogos menores transdisciplinarios, creo que desconfiar de, de lo totalitario y lo categórico es nuestra condición. Los términos de las teorías salvacionistas, tanto las ciencias como las humanidades ambientales, y aquí tomo de la antropóloga canadiense Zoe Todd, ella es de la comunidad Metis, ella habla de cómo digamos, los campos universitarios pueden actuar como gentrificadores por derecho propio. Y con esto, a mí lo que me interesa pensar es cómo podemos crear estrategias para desconfiar de aquello que también nos permite entablar diálogos y a la vez siempre estar en procesos de fuga, procesos de intermedio, de que no llegamos a un final, sino que nos habitamos un espacio que todavía está siempre o que siempre está en movimiento. Así como hemos rechazado una y otra vez el término, por ejemplo, antropoceno, la propuesta que quisiera aquí abrir es abrir un espacio entre las artes y las humanidades latinoamericanas, especialmente ahora atendiendo al giro hacia lo digital, para generar nuevos territorios conceptuales y tal vez afectivos que atiendan a las herencias y las responsabilidades que esto trae, tanto territoriales como con las maneras de pensar nuestro continente, que sea medioambiental. Entonces estoy abocando por un pensamiento medioambiental latinoamericano, con este barroquismo que propone lo medial, y donde las tradiciones sean igualmente invitadas a este espacio conceptual, donde podamos teorizar de diferentes maneras y proponer nuevas formulaciones. Este enfoque medial debería evitar que el principio de legibilidad y traducibilidad reduzca la riqueza del territorio, de aquello que es menor, de aquello que es esporádico y fragmentario, pero sobre todo que responda, como ya lo han venido haciendo tantos otros artistas, a las necesidades y urgencias de cada territorio. Una ciencia de en medio, una ciencia medioambiental, mediana, tal vez, que comienza con esas imbricaciones densas de lo mediático. Eso era lo que tenía que contarles. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Siempre un lujo escucharte. Los invito a abrir sus cámaras, a abrir los micrófonos si tienen alguna consulta, alguna pregunta para Alejandro en base a lo que estuvo conversando. Más bien hablemos tú y yo, Ana. Ana. Sí. Bueno, yo ahí les compartí también, mientras Alejandro nos comentaba sobre la plataforma de humanidades ambientales, la plataforma para que puedan visitarla, y a su vez también les recomiendo la página de Alejandro, si puedes compartirla en el chat,
que ahí pueden encontrar muchos de sus textos y ponencias que a lo largo de estos años Alejandro viene trabajando. Así que ahí pueden conocer un poco más sobre sus textos. Bueno, si Ah, no hay... Sí, dale. Ana, ¿cómo ves? Yo creo que tú haces parte de esa tradición de ciencias del medio, de las que quiero proponer aquí. Sobre todo porque habitas tanto de pensamiento como en práctica el medio. No es ni uno ni lo otro. Quería entonces preguntarte cómo sientes o cómo imaginas ese espacio del medio desde tu práctica artística, sobre todo pensando en eso, ¿no? Que no es, y aprovecho que también está Mariela. Mariela también lo ha escrito sobre tu trabajo, que tú no estás haciendo uno sobre lo otro, no es una tecnología que busca interpretar la naturaleza, un giro biológico a lo tecnológico, sino que te quedas con ese espacio. Entonces, quería saber si esto resonara de alguna manera contigo, o cómo habitas el medio. Sí, me pareció muy interesante esta posibilidad de pensar desde el umbral, que de cierta manera introducías al principio, ¿no? De que por un lado desarmar cómo pensamos el conocimiento, cómo creamos estas prácticas del conocimiento en general y más en los ambientes latinoamericanos. Y me parece que la construcción de los medios, y más mediante la tecnología, eh, en realidad se vuelve muy sinérgico en este tipo de prácticas donde no hay diferenciación, sino que es un diálogo entre diferentes entidades y por lo menos, bueno, parte de mi producción y mismo de muchos de los artistas que mencionaste en los ejemplos que trajiste, de cierta manera, hay como esta intención de no sé si de horizontalidad, pero de Ujú. establecer otro tipo de diálogos no tan verticales, ¿no? De buscar como una respuesta de cierta manera ante estos eh, estímulos o el artista como organizador de cierta manera Mm, con ese medio. Me parece que desde ahí hay mucho, un cambio de metodología. ujú. Sí, yo también siento como ese rol ¿cuál es el territorio que lo medial, perdón, el medio, llamémoslo las ciencias del medio? ¿Cuál es el rol del practicante en estas ciencias del medio? Y no es el de disciplinar, ni el de catalogar, sino el de abrir ciertas conexiones. Yo creo que en esa capacidad no solo se interviene en la manera en que pensamos las prácticas estéticas, o sea, quién hace arte y de qué manera, sino también las maneras en que invitamos a gente a participar, y no solo a gente, sino agentes, empezando con la A. ¿Cuáles son las agencias que entran a participar en nuestros espacios? Y creo que en eso, que pensar como en esa escala más local, pienso sobre todo en tus robots, que son intervenciones de medio, que están hablando con lo microscópico y con lo planetario para abrir puertas de lo regional. Me parece que es una intervención muy justa y muy localizada a las preocupaciones políticas, éticas y estéticas de América Latina, ¿no? Que siempre estamos pensando en lo territorial, en lo regional, como un problema irresoluble, que está como anclado como estas ideas de formación de nación, que están ancladas a estas ideas como de entidades regionales, eh, y que de cierta manera hacen que fuerzan a que nuestras preguntas artísticas y políticas graviten hacia un registro intermedio y no solo estas visiones planetarias, ¿no? Y creo que eso me parece súper potente de tu trabajo y el trabajo que Mariela también está rastreando en su escritura. Sí, hay un término que a mí me gusta mucho que usa Eduardo Kohn en cómo piensan los bosques de abrir lo humano, ¿no? Y de Ujú, cómo el cambio o sea, esta apertura hacia el medio del humano, de estos mundos circundantes, bueno, que también es de Hummel, pero de cómo la apertura a estos otros mundos habilita a pensar otra noción de humano, ¿no? Y me parece que ujú, ahí también se abre la noción de medio de una manera brutal porque ujú, ya deja de estar escindido completamente del humano. Y me parece
que considerar esa apertura de cierta manera es como que desarma la ciclicidad de conceptualización del término del excepcionismo humano. Ujú. Absolute. Y además pensarlo también lo ambiental como un medio, o sea, en el sentido de práctica artística, donde el humano no es ya una persona que habita el ambiente, porque el ambiente se habita, ¿no? Hay el ambiente desde este bar y el ambiente de esta universidad o el ambiente tal, pero el medio es donde aparece la expresión. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, creo que hay una potencia muy grande en reclamar el medio para entendernos como expresiones que van ocurriendo, ¿no? Que es como todo esto, precisamente Eduardo Kohn, pero que mucha fenomenología, trabajo en la fenomenología ha trabajado, ¿no? Eh, bueno, hola Alejandro, Hola ¿qué Mariela. tal? Qué gusto. Bueno, perdón, he llegado tarde, me he hecho un lío de horarios y lamento haber llegado tarde porque llegué casi al final de tu exposición y bueno, seguramente en poco tiempo tendré la posibilidad de escucharte en vivo y en directo y seguramente seguirás desarrollando estos conceptos, ¿no? Pero nada, me quedé pensando un poco y bueno, insisto, lo agarré muy, muy sobre el final, ¿no? Eh, y pensaba, sobre todo por ciertas referencias y hacia el final de tu charla, que me parecen trabajos muy anclados dentro de la retórica de la interactividad, que me parece que son justamente un gesto muy diferente a pensar en el medio y la habitabilidad del medio. Ujú. La retórica de lo interactivo va por otro camino, ¿no? Muy diferente, porque justamente la retórica de lo interactivo eh, sigue, sigue reposando sobre el rol hegemónico de lo humano, del humano que manipula tecnología y que domina al medio, ¿no? Eh, hay cierta expectativa de dominación del medio para producir respuestas y en definitiva de eso se trata la interactividad, ¿no? Que es este, eh, es una expresión muy tecnocrática, ¿no? Y me parece que lo que vos estás planteando pasa por otro lado, ¿no? Pasa por la obra tal vez de Ana Laura, que ella habla de cocreación, y me parece que el concepto de medio que estás desarrollando me parece súper interesante, y insisto, lamento haber llegado tarde, tiene que ver más con eso, ¿no? Como esta zona de circulación, de diálogo, esta zona que excluye toda posición hegemónica, ¿no? Este espacio democrático. Entonces, nada, me enrosqué por ese lado, ¿no? Pensaba en algunas de las referencias que hiciste que me parece que tienen que ver con cierta época, inclusive eh, eh, cierto signo epocal dentro del arte y la tecnología, ¿no? Que donde se hace mucho hincapié en lo interactivo y donde hay toda una narrativa en relación a lo interactivo. Y esto que vos planteás que tiene que ver con las humanidades ambientales, con el medio, con la habitabilidad, este, lo no hegemónico, bueno,
nada, me quedé pensando en eso. Y creo que primero que todo, siempre es un gusto seguir aprendiendo de ti, Mariela. Entonces, gracias. Segundo, creo que estás absolutamente correcto en como esas tradiciones y esos momentos en la historia del el pensamiento del conductorismo latinoamericano. Sobre todo aquí, lo que me interesaba hacer era entrar en diálogo con el giro hacia lo digital dentro de las unidades ambientales, que en sí es un giro precisamente hacia generar interactividades. Entonces, en esa capacidad, rastreé gente que, curiosamente, pues como tú lo dices, están haciendo intervenciones en la interactividad, en cómo pensar los diálogos, las formas de dialogar em, desde América Latina, que están haciendo tradiciones están situados en tradiciones del net art, que son tradiciones del arte computacional, que sin duda no estoy diciendo esta es representativo de las humanidades ambientales. Yo creo que precisamente la continuación de el tipo de trabajo que yo quiero imaginar está en el trabajo que tú también estás documentando, digamos, más recientemente el trabajo de Gabriela, que tengo aquí en el fondo mío, que está haciendo ese giro precisamente hacia los datos y hacia la interactividad con agentes más que humanos, es parte de esas mismas trayectorias mucho más concretas. Mi interés con marcar estas trayectorias desde los 70 es para decir las humanidades ambientales digitales, con ese giro interactivo, no es algo que está emergiendo en América Latina recientemente. De hecho, llevamos en esta historia 40, 50 años y se ha producido mucho contenido muy valioso. Y quisiera marcar precisamente ese espacio, decir, aquí existe esto y quisiéramos seguir trabajando. Y concuerdo contigo, yo creo que hay críticas, hay maneras de pensar desde el giro ontológico en cuáles son los límites de este giro a lo interactivo, pero también creo que hay unas resonancias muy importantes a la hora de pensar qué tipo de prácticas están emergiendo hoy en el sur del continente. Entonces, por ahí Ujú, va la cosa. Por ujú, ahí va la propuesta. ujú, ujú. Sí, no, a mí me parece muy necesario, bueno, eh, lo sabés, ¿no? Que me parece súper necesario rescatar siempre, bueno, las producciones que se están haciendo desde estos lugares. Bueno, yo ahora estoy en el hemisferio norte, pero bueno, desde aquellos lugares, ¿no? Eh, sí, eh, siempre me parece muy necesario y además tienen una tradición muy, muy fuerte, ¿no? Yo hace unos años escuchaba una conferencia de Krista Sommerer hablando bueno, Krista Sommerer es una artista que trabaja con cuestiones de vida artificial, es austríaca, es de las pioneras del arte digital, entre comillas, ¿no? O sea, del arte con tecnologías digitales. Y hace unos años en Valencia escuchaba una conferencia de Krista Sommer que empieza a hablar de los inicios del arte digital y lo ubica en América Latina con los artistas cinéticos latinoamericanos. Y a mí me pareció increíble, ¿no? Porque nunca había escuchado, ¿viste? Siempre hay toda una idea de hacer genealogías y nunca había escuchado una genealogía que empezara con Latinoamérica. Después, bueno, le dije que me parecía muy interesante y sobre todo porque las narrativas este, genealógicas se producen desde los lugares centrales y América Latina siempre está borrada, ¿no? No existe, no existe. Ni en la década del 50, ni del 60, ni del 70, ni nada, ni hoy existe. Entonces, me parece súper necesario, ¿no? Como rastrear
rastrear esto que vos vas rastreando, ¿no? Y tal vez con una mirada también histórica, eh, tal vez no lineal, no diacrónica, pero sí, eh, no sé, hacer cierta arqueología, ¿no? Porque realmente estamos ausentes de todas las arqueologías de los medios. Estamos siempre ausentes. No figuramos en ninguna de las arqueologías canónicas de los medios. Entonces, siempre me parece muy, muy útil y muy sano hackear esas arqueologías, ¿no? De alguna forma, y humildemente y desde donde podemos. Así que lo entiendo, sí, y sí, lo entiendo. El tema es cuando esos proyectos, porque si bien, y esto es la pregunta que uno siempre se hace, bueno, son artistas que están en Latinoamérica, pero no todos los artistas que están en Latinoamérica piensan o conciben estas tecnologías desde, las siguen concibiendo desde la centralidad, ¿no? Entonces ahí es donde uno, bueno, yo por lo menos siempre me voy preguntando y bueno, en fin, pero es para debatir largo y tendido, sin tratar de generar una ontología de lo latinoamericano, porque también me parece improductivo, ¿no? No sirve. Pero bueno, gracias. No, a ti por seguir pensando. Sí, no, concuerdo totalmente en todo lo que dices. ¿Cómo seguir después de ese comentario? Pensémoslo bien. No sé, por lo pronto hay Em, mucha gente que puede por acá que tal vez Elena. con ganas de decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Se Ujú. escucha? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Y bueno, a todos, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos esta charla. Bueno, eh, suelo visitar la plataforma de humanidades ambientales y bueno, agradezco también ese espacio de reunión y de reflexión general para todos, ¿no? Es un hermoso espacio que han abierto y la forma en que circula el conocimiento, los saberes situados. Bueno, disfruto mucho de la plataforma, así que quería agradecerte y quería preguntarte después de esta charla, ¿cómo mencionaste que en este proceso de palabra difícil, reterritorialización, el artista actúa como un detective buscando huellas? Me encantó esa metáfora que usaste. ¿Podés ampliar un poquito más y decirme eh, qué crítica harías o qué contrariedades encontrás en la figura del artista latinoamericano, en la búsqueda de esas huellas, o lo que se habló recién un poco de correrse de la posición hegemónica y permitir a otras agencias que se expresen, ¿cierto? Buscar esas huellas de expresión de distintas agencias que permitan, bueno, generar nuevas redes de conexión y descubrir, no buscar respuestas, pero sí evidenciar esas tensiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí voy a conectar precisamente primero lo que hablaba Mariela sobre generar, llamémoslo no genealogía, sino relaciones de parentesco. Cómo se crean relaciones de parentesco en maneras de pensar, con lo que tú estás preguntándome sobre las huellas. Entonces, para recordar a los que estaban oyéndonos,
Cuando yo hablaba de lo dactilar, hablaba de pensar lo digital, no solo como su entendimiento como de número, numérico, dígito, sino como dígito como dactilaridad. Entonces es un cambio sobre todo de cambiar la percepción de la interactividad entre artista y agente, sea lo que sea, consumidor, productor, medio, cambiarla de entender, contar el número de árboles, para usar la metáfora de James Scott, decir aquí hay 7 árboles, aquí hay 8 árboles, aquí 10 árboles, y entender más bien el punto, el dato, o lo digital, sí, como lo dato, como una huella dactilar que se va dejando. Entonces, por ejemplo, voy a ir al caso concreto del trabajo em, de Gabriela, que la verdad últimamente no lo he podido ver, pero por lo que entiendo, Gabriela Mungía está trabajando con em, agentes vivos que van dejando ciertas frecuencias o que van produciendo ciertas frecuencias que después van traduciéndose en unas bases de datos. Esas bases de datos, como tal, no son catalogaciones de decir aquí hay 10 seres vivos, aquí hay 8 seres vivos, sino que son huellas que se van dejando por el mismo agente, que después, en un diálogo medial con el número, con lo numérico, producen una experiencia estética a través de su práctica. Entonces digamos que ahí el cambio del rol del artista, el artista digital, más que producir números y hacer una estética de la cuantificación, del volumen, por así llamarlo, que uno puede decir, miren qué cantidad de carros hay en el mundo, miren qué cantidad, y eso en sí es una experiencia estética. Lo que está haciendo Gabriela con el dato es permitiéndose, o sea, lo abre como huellas, como qué va quedando, cuáles son los rastros que van quedando. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser una de las oportunidades que yo vería en ese giro hacia donde estamos planteando la genealogía de lo que es aquí llamado las ciencias del medio, lo que quiero llamar o lo que quiero capturar como el espacio del medio. Em, Esa podría ser una de las estrategias que imagino. Buenísimo. Digamos como el artista como mediador de los agentes como en una coproducción o co-creación a través de una especie de traducción o transcripción de ciertos lenguajes que no son gramaticales o semánticos desde lo humano, sino desde lo animal o desde lo no humano, lo vegetal o digamos como una no sé si reinterpretación o permitir la manifestación, no sé, o quizá lo interpretó mucho mejor el concepto de Mariela, que habla de la interrelación o la interactividad, ¿no? Cómo manifestar esa actividad en el vegetal, en la roca, en el mar, en el océano, en el viento. Y el mismo diálogo, o sea, tener diálogos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, y entonces para unirlo con lo de Mariela, entonces el ejercicio ya no del artista, sino del editor, del curador o la persona que está haciendo el ejercicio, no es entonces generar relaciones de parentesco, sino de seguir huellas en diferentes prácticas, resonancias, qué va quedando, cuáles son los rezagos, y no decir esta es una gran trayectoria, pero sí decir en esta gran historia que estamos montando de los nuevos materialismos en las Américas o de estos, hay huellas que van diciéndonos que por aquí pasó aquí hubo otros caminos que se anduvieron. Entonces eso también es como la metáfora que quería usar, como cómo podemos rastrear las huellas de otras prácticas de pensamiento que no han quedado registradas, precisamente como decía Mariela, pero que sí están ahí, que se ven las marcas, que están impregnadas, y ver esas resonancias entre cómo hay cruces y cómo hay diálogos en cosas que no han tenido la oportunidad de llegar ni aquí ni allá. Entonces también ese es el otro juego, ¿no? Como si no es ni aquí ni allá, está en el medio. Sí, de cierta manera como que la tecnología habilita, la tecnología en conjunto también con el artista habilita otras expresividades, ¿no?
Me parece que estas huellas, de cierta manera, son factibles de recuperarlas mediante estas otras tecnologías que están habilitando de cierta manera esas otras voces. No sé, a mí no me gusta para nada el concepto de traducción, porque si no nos ponemos como artistas en el lugar de portavoces y ahí me parece que volvemos a lo mismo. Pero sí me parece esto de habilitar expresividades, porque es una manera también de ser más un par, ¿no? De darle como un grado de libertad a esas otras entidades que se están expresando más allá de si son parte de la obra o no. Sí, bueno, vos hablas de habilitar y yo me acuerdo que en algo que escribí hablaba de facilitar, que están muy cercanos, ¿no? Entonces hablaba del artista como facilitador, ¿no? Como alguien, más que artífice, alguien que crea condiciones de posibilidad, ¿no? O que pone en escena condiciones, escenarios donde, están presentes ciertas condiciones de posibilidad que se pueden activar o no, porque no depende del artista, depende de un conjunto de cosas, ¿no? O sea, como una visión no determinista. Sí, por eso yo en algún artículo que escribí hablaba de facilitador, que está muy cerca de esta idea de habilitar tuya, Ana. No sé si Laura tenía una pregunta, que hace unos minutos activó el micrófono. Tenía, pero la estoy intentando responder con lo que estás hablando, porque venía un poco por este lado. Mira, yo la verdad es que soy totalmente nueva en el campo, o sea, vi el posgrado y me metí a la charla para ver si me interesaba, y me quedé más o menos con esta idea de la co-creación. O sea, yo todavía soy medio antigua y sigo pintando y haciendo escultura y nada, me pregunto por qué es lo que se quiere comunicar o como capaz preguntas antiguas que no sé si están. Digo, bueno, eso, me falta conocimiento, capaz son preguntas simples. Yo creo que no existen preguntas simples al final del día. Al final. Más bien, ¿cómo podemos activar esa pregunta para hacer otras cosas? Tampoco existen preguntas antiguas. Sí, tal vez eso, como que lo que me generó así duda de la charla era cómo es esta idea de la producción en conjunto con el ambiente. Y tal vez desde el lado de la persona que es artista, si es que, ¿cómo se hace esa obra? ¿Es a partir de que querés comunicar algo o es la propia interacción con el ambiente sin influenciar mucho? O sea, eran como dos preguntas, no sé si se entendieron, o las reformulo. Te recomiendo hacer un doctorado buenísimo en la Universidad Nacional 3 de Febrero sobre tecnoestéticas, donde esa pregunta tienes a los expertos en el mundo para solucionártela. Sí, es que esa era la idea, por eso también venía acá a conocer un poco. Yo me acordé de esta idea de ser con, que habla mucho Donna Haraway, de esta idea de acercarse a los agentes o a las materialidades, de tratar de compartir, de ver sus procesos, de ser parte también. Creo que esa es una forma de acercamiento, el ser con. Está buenísimo lo que decís, Palo, porque, bueno, yo iba a hablar de Kush y el estar siendo, ¿no? ¿No? Rodolfo Kush, un autor muy interesante, antropólogo argentino, ¿no? Y habla de este estar siendo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el estar siendo con la naturaleza, estar siendo con lo vivo, y esto tiene que ver con esto de
establecer estas condiciones de posibilidad para estar siendo en ese escenario de posibilidades, ¿no? Que está muy conectado con esto que decís, Paloma, de Haraway. Sí, y también hay un término, no recuerdo, es una teórica de los pueblos originarios, no recuerdo su nombre, pero habla de ser criado por la materia también, ¿no? De cuando uno está creando, no solamente que uno como artista, como creador, manipula la materia, sino que también la materia condiciona al artista y hay como una domesticación mutua. Y me parece que también que ese término, además de, bueno, de centrar el modo metodológico desde el cual se está generando como ese medio, me parece que está bueno pensar de cómo esta materia nos va condicionando nuestros haceres y cómo de cierta manera nos van generando ciertas resistencias de acuerdo a su propia materialidad y a su propia vitalidad, ¿no? Que bueno, este término de materia vibrante que es muy bonito de ver, que está muy vinculado a esto, pero el ser criado por la materia cuando uno está creando me parece que es un término súper novedoso y que da vuelta a las cosas de la manera tradicional de ser. Y para seguirle juntando esta red de parentesco que estamos armando, Laura, yo creo que resonando con lo de Mariela y Kush tiene esta idea de la geocultura, ¿no? Que es que lo que está intentando buscar es que no pensemos lo geológico, lo histórico y lo cultural como expresiones totalmente diferentes, sino absolutamente hiladas. No puede haber cultura sin lo geológico y nos fuerza a pensar con el suelo. Entonces, en ese sentido, cuando tú ya piensas, si volvemos a tu proposición original, en la cual eres una, como dices, artista que pinta, estás produciendo cultura, ya tu producción artística y cultural está siendo necesariamente mediado por lo geológico. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo geológico? Eso en sí es una pregunta artística. ¿Cómo atendemos esa preocupación? Y yo creo que esa es la preocupación, por ejemplo, de Anne, de algunas personas que hemos conversado hoy. Pero es una preocupación que te fuerza necesariamente a pensar que si lo geológico ya está en tu forma de pensar, entonces eso que tú estás haciendo como una pintura en sí es una producción geológica. Entonces no hay esa inseparabilidad. Y si empezamos a pensar ahí, ya se nos desborda todas las maneras de pensar nuestra producción cultural y qué es coproducir. Yo creo que entonces se vuelve especulativo en tanto no hay manera de saber qué es lo geológico, porque ya en la manera en que preguntamos en que formulamos esa pregunta, estamos actuando geológicamente. Gracias. Me voy a poner como profesor. Raquel, ¿cómo estás? Hace días no Hola te Alejandro, veía. ¿cómo estás? No, me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Yo también llegué tarde, pero pensaba el gran desafío de habitar ese medio, ¿no? Por eso ponía lo de senderitos más que grandes caminos, porque realmente, bueno, esta cosa de que uno generalmente tiene su mirada anclada, ¿no? En ciertas maneras y dejarse un artista más vulnerable, digamos, de alguna manera, por su carácter inespecífico, por ejemplo, es como un gran desafío, ¿no? Como dejarse afectar, ¿no? Total. Y de pronto hacer esas energías afectivas más que de conocimiento, ¿no? También qué significa como hacer cómo rastrear esas afectividades. Bueno, no sé, eso es más. Sí, pensaba, por ejemplo, no sé, en esto de, qué sé yo, en la toma de tinturas o plantas o ese tipo de cosas, como bueno, también lo afectaba a nivel corporal, ¿no? Como estas vinculaciones interespecies se hacen presentes y también como otras tecnologías de la naturaleza también
dejan su huella de alguna manera en las corporalidades humanas, entonces pensaba qué otros lugares, ¿no? De esos vínculos posibles, bueno, y cómo abordarlos del arte. O sea, dudas, lo mío. Y eso es lo que hay, son preguntas. Bueno, gracias. No sé cómo estamos de tiempo, Ana. Estamos bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Bueno, podemos ir cerrando entonces, si te parece, Alejandro. Súper. Bueno, les quería agradecer, Alejandro, por esta hermosa conversación de hoy y bueno, por también aceptar siempre nuestras propuestas. Es un lujo siempre tenerte con nosotros. Y bueno, y además extender la invitación que el viernes que viene a esta misma hora será el segundo conversatorio con Pablo Méndez. Así que están todos invitados para seguir acompañándonos en este ciclo de charlas. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro. Gracias. Gracias a todos.